por ejemplo, el ejemplo de los escribas y fariseos. En el pasaje que leímos inicialmente dice: un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camarada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. De la abundancia del corazón habla la boca, en la versión Reina Valera. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Cuando miro al pueblo de Israel y veo al Señor Jesús, que amó tanto a Israel y que ama tanto a Israel, decirle esto a escribas y fariseos, personas que conocían la ley, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que un pueblo que conozca tanto de la ley de Dios pueda llegar a tener un corazón tan malo? Y veo muchos factores que intervinieron en el pueblo de Israel. Entonces, lo que quiero que vean es el poder de la formación. El poder de la formación que recibieron estos judíos, escribas y fariseos en este caso, produjo ese gigante que incluso ni siquiera les permitió ver al Mesías estando enfrente de ellos, haciendo milagros, sanidades, hablando con poder como nunca antes se había hablado, y ellos no lo podían ver. Que había un gigante que apresaba a los escribas y fariseos. Entonces es algo muy importante, llevándolo ahora a un nivel personal, que podamos identificar claramente quiénes son esos gigantes, de dónde vienen. ¿Ves? Porque una vez más, como decía al inicio, crecieron con nosotros, y como crecieron con nosotros no nos damos cuenta que están ahí, pero están ahí. Y la evidencia, el producto es nuestro entorno, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros hábitos. Para hablar simplemente de un personaje bíblico en el que esto se ve claramente, es en la vida de Jacob. Y le pido que vaya conmigo a Génesis capítulo 27, versículo desde el 18 hasta el 19. Génesis capítulo 27, puede quedarse allí porque vamos a leer unos 3, 4 versículos allí. Esaú y Jacob eran hijos de Isaac. Usted lee en la palabra que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios le dio una promesa a Abraham. Abraham se cumplió ya usted sabe que estoy teniendo problemas con las mezclas de los nombres, si usted me conoce bien. Con Isaac. Abraham tuvo un hijo, Isaac. E Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y ahí está la historia de Jacob y Esaú, y conocemos que el primero fue Esaú. Y por regla cultural le pertenecía la primogenitura, le pertenecía la bendición. Y pues usted lee en el capítulo 27, cuando Isaac estaba ya anciano, muy anciano, llamó a su hijo Esaú, el primogénito, el primero, y le dijo: ven que quiero hablar contigo, ve y caza, hazme un potaje como a mí me gusta, con lo que caces, tráemelo, lo comeré y después te daré la bendición. Para nosotros en nuestra cultura hoy, no importa de dónde usted es, si es mexicano, puertorriqueño, cubano, dominicano, no importa de dónde es, no es igual. Creo que en Puerto Rico se usa mucho la bendición y demás. Creo que es parte, ¿verdad? Pero aún así, aún en Puerto Rico, aunque se practique mucho la bendición, no es tan importante, no representa lo mismo que para el pueblo judío, especialmente en este momento. La bendición era muy importante. Y usted lee la historia y se va a dar cuenta cómo el otro hermano de Esaú, Jacob, pues básicamente negoció y se hizo pasar por su hermano. Y ahí donde está el meollo del asunto, donde está lo que quiero que veamos hoy. ¿Cómo es que este hombre, Jacob, quiere tomar la bendición de su hermano y lo quiere tanto que se hace pasar por su hermano? Les digo esto para que entiendan más o menos la historia. Yo sé que quizás algunos lo puedan decir mejor que yo, pero hay otros que no la conocen para nada, y por eso quería decir un poquito del contexto de la historia. El versículo 18, Génesis 27, 18, dice: entonces Jacob
llevó la comida a su padre. Padre, dijo, sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres, Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste, aquí está lo que cacé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. De modo que vemos claramente ahí como Jacob se presentó como Esaú, porque quería tomar la bendición que originalmente le correspondía a Esaú. De hecho, vemos algo más. Si usted lee la historia y el contexto, va a aprender cómo es que Rebeca, la mamá de ambos, tenía preferencia sobre Jacob. Y como tenía preferencia sobre Jacob, pues tuvo la voluntad de abiertamente engañar a su esposo, Isaac, engañar a todo el mundo. El versículo 24, vemos claramente cómo en el versículo 19 dice, soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Estaba mintiendo. En el versículo 24 lo dice de nuevo. ¿De verdad eres mi hijo Esaú? Le preguntó Isaac. Dijo, sí, lo soy, contestó Jacob. De modo que más de una vez él mintió. Cuando usted estudia la vida de Jacob, Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel, a quien Dios le cambia el nombre después y le pone Israel. Y vamos a ver ahorita por qué. Pero cuando usted estudia la historia, va a notar que la formación que tuvo Jacob de conseguir las cosas a su manera, aunque implique mentir o no, pues afectó su vida. Primero su mamá lo modeló para él. Su mamá fue quien básicamente lo motivó a engañar a su padre. Y vemos cómo después este hombre se convierte en un gran negociante. ¿Ve? En un negociante que todo era a favor de él. Y cómo estaba siempre buscando la bendición que Dios desde el principio quería darle a él. Porque Dios tiene una bendición para cada uno. Si usted lee en el capítulo 32, versículo 24, dice, entonces Jacob se quedó solo. Y me encanta eso. Se quedó solo en el campamento. Después de muchas experiencias que reflejan lo que les acabo de decir, ahí estaba Jacob solo en el campamento. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Luchó toda la noche. Déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Y usted conoce la canción por ahí. No te dejaré si no me bendices, no te dejaré aunque raye el alba. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Eso en Puerto Rico se canta mucho, ¿verdad? Ahora, ahora, bendíceme ahora, no te dejaré. Y ese tono latino, pues, ¿a quién se le olvida esa canción? ¿Verdad que sí? Pues, así luchó Jacob con el ángel y el ángel le dislocó la cadera. Jacob, ¿cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Y ese es el punto donde quería llegar. Es decir, en ese encuentro de Jacob con este ángel, porque era un ángel que tenía apariencia de hombre, según lo vemos aquí, el ángel le pregunta una vez más, ¿quién tú eres? Y en esta ocasión, él no se identifica como su hermano Esaú, sino se identifica como Jacob. Y eso permitió que Jacob recibiera la bendición que había de recibir, y eso permitió un encuentro con Dios en que Dios le cambia el nombre. Y entonces Jacob comienza a descubrir el propósito que Dios tenía para él en la gran nación de Israel. Y hay mucho que podemos decir al respecto. Simplemente quería que viéramos cómo en un momento había un patrón de conducta aprendido de la madre que afectó la vida de esta persona, hasta un momento en que Dios se encuentra con este hombre llamado Jacob, y entonces él se identifica como lo que él es. Eso tiene mucho significado. Eso tiene mucho significado. Simplemente estoy ilustrando cómo es que la formación afecta nuestra vida, y es importante que podamos identificar quiénes somos
incluyendo quién es el gigante a quien hemos alimentado en toda la niñez, que hemos alimentado en la juventud, que hemos alimentado con nuestros pensamientos, que hemos alimentado con nuestros sentimientos, que hemos alimentado con nuestra conducta y ahora nos está gobernando. Es importante que tú identifiques quién es ese gigante. Y lo primero que quiero que veamos en esta tarde, o que aprendamos en esta tarde, es a cómo identificar dónde vive el gigante. Es decir, hemos hablado de lo que es el corazón. ¿Dónde exactamente está el gigante que pues nos tiene detenido? ¿En qué área de nuestro corazón? Y esto puede ser en los pensamientos equivocados durante un tiempo prolongado. Ahí crecen gigantes mentales. Pensamientos equivocados, escuche bien, durante un tiempo prolongado. Eso produce gigantes mentales. Y cuando practicamos consistentemente un comportamiento incorrecto, los malos hábitos se convierten en el gigante de la voluntad y la conciencia. Cuando practicamos consistentemente un comportamiento incorrecto, los malos hábitos se convierten en gigantes de la voluntad y la conciencia. Gigantes de la voluntad porque ya lo hacemos naturalmente. Es normal. Es normal para una persona que se crió en un ambiente violento en que había mucha gritería, que grite en su casa. Es normal, la persona pues se dispone a gritar naturalmente, ¿verdad? Así como un cubano se dispone a hablar, no todos somos así, pero la gran mayoría, nuestra cultura es conocida por eso, hablamos más alto, por ejemplo, que los colombianos. Y usted habla con un colombiano y habla tan bajito y tranquilo. Y naturalmente, no todos somos así de nuevo, pero habla con un cubano y siempre parece que estamos gritando. Y yo como que he hecho conciencia de eso. Y cuando paso por casa de mi familia y están conversando, pues estoy consciente que antes ni siquiera me daba cuenta. Pero ahora, pues por tener tantas relaciones con diferentes culturas, pues nos dimos de cuenta que estamos gritando. Y nos divertimos y gritando y todo lo hacemos gritando. Es simplemente como somos. Pero cuando practicamos consistentemente un comportamiento incorrecto, los malos hábitos se convierten en gigantes de la voluntad. Lo hacemos voluntariamente. Y la conciencia, porque ni siquiera nos sentimos mal. Por eso que cuando se casan dos de diferentes culturas, el choque de culturas puede traer problemas. ¿Se da cuenta? La persona que, en este caso, grita mucho, no se siente mal por gritar porque era normal. La conciencia está tranquila. Entonces le toca al cónyuge hacer conciencia. No, pero es que yo me crié y cuando me crié, pues en mi casa no había gritería. Nunca se gritó nada. Y así consecuentemente con otras etapas de nuestra vida. Tenemos que identificar dónde es que está el gigante. Está en los pensamientos equivocados que hemos tenido por ahí por largo tiempo y han alimentado gigantes mentales. Está en la voluntad o en la conciencia con la formación que tuvimos, o está en los sentimientos. Cuando albergamos sentimientos poco saludables, entonces crecen los gigantes emocionales. ¿Cuántos de esos hay por ahí, verdad? Hay muchos de esos en América y no necesitan un medicamento, lo que necesitan es a Cristo. Amén. No necesitan un medicamento, lo que necesitan es a Cristo. Si el corazón está enfermo, si hay gigantes emocionales en ese corazón, Cristo puede solucionar eso. Ahora, regresando al propósito por el cual tenemos un corazón, por el cual Dios nos equipó con sentimiento, voluntad, emociones, conciencia. No podemos permitir que los gigantes nos roben el propósito por el cual Dios nos dio un corazón. Ya sea que permitamos que las emociones no saludables, los malos hábitos o los malos pensamientos se conviertan en gigantes. El resultado es siempre el mismo. Esos gigantes nos roban de una buena relación con Dios y de una buena relación con el prójimo. ¿Sí? ¿Está usted de acuerdo conmigo que cuando hay gigantes así, pues nos roban de una buena relación primero con Dios y después con el prójimo? Porque de hecho no podemos considerar a Dios aparte de la relación que hemos tenido con otras personas. Muchas veces los padres reflejamos la imagen de Dios. Y si el padre es mandón, pues pensamos que Dios es un Dios mandón. Y si el padre es amable, pues entonces pensamos que Dios es amable. Porque Él se presenta como nuestro Padre, ¿verdad que sí? De modo que sí afecta la relación con Dios. Ahora, como hay tantos gigantes que tienen que ver con la formación que tuvimos, yo quiero hablar de 12. Los voy a mencionar por encimita nada más. Por supuesto, no tenemos tiempo de profundizar en los 12.
12 grupos que caracterizan a ciertos de estos gigantes. Los dos primeros son los que vamos a tratar en las próximas 2 semanas y por eso simplemente los voy a mencionar, que es el miedo y es la depresión. Y de nuevo estamos hablando de gigantes en los sentimientos, en el comportamiento o en los pensamientos. Entonces, cuando yo esté leyendo básicamente esta lista o estos grupos que pueden identificar a un gigante, por favor, pregúntese si esto aplica a su vida y si aplica si es un sentimiento o un comportamiento o un pensamiento. Como son tantos, yo simplemente los voy a mencionar, pero por favor, aplíqueselo a sí mismo para que salga de aquí identificando al gigante para que entonces lo pueda vencer. Amén. Yo dije que vamos la semana próxima a hablar del miedo y la depresión. ¿Qué tal la ira? ¿Ha habido en tu formación experiencias de ira, de odio, de malicia, de asesinato, de mal genio, de maldición, de venganza, de represalias, de violencia, de abuso, de crueldad, de sadismo, de falta de perdón, de amargura, de críticos, personas que todo lo critican, se ofenden fácilmente, son muy irritables? Eso tiene que ver con la ira. Tienen ira hacia un sexo específico, hay ira en contra de los hombres, ira en contra de las mujeres, ira hacia la autoridad. No es algo que está rondando en nuestro país. Ira en contra de la autoridad, incluso ira y resentimiento hacia Dios. En tu formación, ¿esto ha sido parte de la historia? Si toda la vida escuchaste algo malo de Dios, pues esto afecta cómo tú piensas de Dios. Esa es la ira. Otro es la mentira. Evidentemente este era el problema que tenía Rebeca. Era mentirosa. Y eso influenció a su hijo. Hacer trampa, robar, engañar, desconfianza, adulterio emocional. Cuando la persona no hace adulterio, pero está emocionada, ya se casó con la otra persona emocionalmente. Eso es engaño, mentira, negación, autoengaño, secretismo, ocultar las compras, ocultar las actividades y relaciones. Las hermanas no se rían mucho de eso, que el esposo está al lado y le va a decir, eso es contigo, Tiene que ver con la mentira. Y hay personas que se han acostumbrado a vivir una vida de mentira y mienten fácilmente. Mienten como si nada. Mienten como decir, hoy es domingo. No sienten problema ninguno en la conciencia por mentir, porque se han acostumbrado a mentir. Es un gigante del corazón. Es un gigante que ha crecido junto con ellos y pues ya no lo identifican. ¿Qué tal con el abandono? La deserción, el divorcio, el rechazo, la negligencia. ¿Ha esto marcado su familia? ¿Ha esto marcado su vida? Deserción, divorcio, rechazo, negligencia, la victimización, la intimidad bloqueada, no valorar a las personas o las relaciones, terminar relaciones así de repente, destruir puentes, destruir relaciones, el aislamiento, la soledad, la autocompasión. Estos son comportamientos y algunos sentimientos que pueden ser producto de experiencias de abandono y tú ni siquiera quizás te des cuenta por qué actúas como actúas. Si por ejemplo eres alguien que le gusta aislarse de todo el mundo, muchas personas piensan que simplemente la persona es tímida o es introvertida y puede ser que hayan otras raíces que no necesariamente tengan que ver con que la persona sea biológicamente introvertida. Puede que hubieron experiencias que marcaron eso y la persona pues no quiere tener problema con nadie, no quiere hablar con nadie y pues vive su mundo. Y América es la casa de eso. Aquí todo el mundo vive su mundo, ¿verdad que sí?